Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de Historia del Perú para el segundo año de secundaria. Hoy día vamos a tocar el tema de los incas de Vilcabamba. Ya en la clase pasada hemos visto sobre la resistencia indígena y que incluía un poco dar la explicación, ¿verdad?, sobre qué era una resistencia indígena, cuál fue el motivo para que se inicie esta resistencia indígena. Y bueno, hoy día nos toca hablar, voy a tocar un poquitito sobre algunos antecedentes, ¿no? Hacer un recordar de lo que hablamos la clase pasada. Y luego terminaré hablando sobre los protagonistas en sí de los incas de Vilcabamba. Comencemos. Hablando de los hechos principales o acontecimientos principales de la resistencia indígena, tenemos primero la resistencia atahualpista, que va a tener los años de 1532 hasta 1535. Ahí tenemos a Calcuchima, ¿no?, que pues va a ser uno de los que va a defender pues el Cusco, y también va a ser la parte de defensa en la parte del centro del Tahuantinsuyo, ¿no? Él, a consecuencia de esta defensa, va a terminar pues torturado por los españoles, quemado, ¿no?, en la hoguera. Y pues esta quemada, ¿verdad?, en la hoguera fue consecuencia de haber sido acusado de la muerte de Toparpa, ¿no?, y de haberlo envenenado. En la parte norte del Cusco se va a encontrar Rumiñahui, ¿no?, que va a ser derrotado por los cañaris, que ya hemos hablado, que van a ser pues enemigos de la etnia inca y que van a hacer alianzas con los españoles. Luego tenemos a Quisquis, que va a organizar pues la principal resistencia en el Cusco, ya que era uno de los jefes máximos y más importantes de Atahualpa. Hablando un poco ya sobre la rebelión de Manco Inca, ¿verdad?, después de esta resistencia atahualpista, tenemos a Manco Inca, ¿verdad?, con dos ataques, ¿no?, un ataque a Lima y otro ataque al Cusco. En la parte de Lima vamos a tener a Quisiyupanqui, ¿ok?, que, bueno, pues, de hecho va a intentar ingresar a Lima, expandirse por ese lugar, pero al final es traicionado por los huancas, ¿no?, otra etnia indígena que es enemiga inca y que hizo alianza con los españoles. Luego tenemos el ataque al Cusco, al mando ya de Manco Inca, ¿verdad?, con todo un ejército que asedió pues esta ciudad del Cusco hasta por 10 meses, ¿no? 10 meses. Tenemos una segunda ofensiva, ¿no? El propósito era atacar a los españoles desde el Marañón hasta Bolivia y Chile. Pero hubo una traición, ¿no? Paulo Inca traiciona a Manco Inca, y esto impide que Manco Inca pues siguiera el curso de su expansión de resistencia, ¿no? Entonces él es asesinado. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando hablamos en esta misma línea de tiempo de los incas de Vilcabamba, tenemos pues a Manco Inca ya terminada su periodo de resistencia, y viene los seguidores de su legado, ¿no?, sus hijos, Sayri Tupa, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru primero. ¿Ok? Veamos cómo fue los principales acontecimientos de lo que va a ser la resistencia o la rebelión de Manco Inca. Manco Inca se rebela entre los años de 1536 hasta 1545, ¿no? Ya hemos visto que Manco Inca tiene dos sitiars, ¿no? O sea, dos sitios donde él va, digamos, proyectarse para hacer una resistencia a los españoles, una por el Cusco y otra por Lima. Bueno, de hecho, el que se va a encargar de la parte del Cusco va a ser Manco Inca, ¿ok? Especialmente en Sacsayhuamán, ¿no? Desde mayo hasta octubre, son 10 meses que él resiste, ¿verdad?, a las tropas españolas en ese lugar. Bien, pero como siempre, ¿verdad?, hay una traición por parte de las etnias indígenas, ¿no?, y otro suceso más, el suceso del regreso de Almagro al Cusco. De hecho, yo les he contado a ustedes que en el caso de Almagro hubo la posibilidad de una alianza con Manco Inca, pero aquí cuando nos dice que pues eso frena un poco el avance de Manco Inca, ¿verdad?, o entorpece un poco el avance de Manco Inca al Cusco, es a consecuencia de que
de que en el caso de Almagro, al momento de llegar, pues arma todo una especie de guerra civil en el Cusco, porque él quiere tomar el Cusco, ya que las tierras que le había cedido Francisco Pizarro no eran pues de su conveniencia. Entonces, él, al llegar al Cusco, arma como una pequeña guerra civil, secuestrando a los hermanos de Pizarro, y esto seguramente impidió que Manco Inca siguiera con su cometido de ya tomar el Cusco, ¿no? En general. Entonces, torpece un poco eso. Uno, eso, y dos, también ¿cómo se dice? El bloqueo por parte de las etnias indígenas en contra de la etnia inca y a favor de los españoles. Luego tenemos a Kisi Yupanqui, que va a ser encargado básicamente de sitiar Lima. Él va a derrotar 5 expediciones, ¿no? Y él está con una consigna, ¿no? Él dice, los barbudos al mar, dice, pero fracasó debido a la traición de los huancas, ¿no? Otra etnia inca, ¿verdad? Otra etnia, indígena en contra de la etnia inca y pues con alianza española. Bueno, Manco Inca, ¿verdad? Va a fundar un estado, se refugió y organizó guerrillas, ¿no? Por casi de 10 meses, ¿verdad? Posicionándose desde Sacsayhuamán y la difícil también acción de los españoles por derrotarlo, ¿no? Y él nunca, la verdad, abandonó su religión, ¿no? O sea, sus creencias religiosas, ¿no? Y como ustedes ahí denotan, él se llama Manco Inca, ¿no? Y así queda, ¿no? Él no tiene nombres diferentes, Diego, Fernando, ¿no? Y él va a mantener básicamente su nombre, ¿no? Porque no va a ser bautizado nunca. Y al final va a ser asesinado por Pedro Martín de Sicilia, ¿no? Que va a matarlo a Manco Inca, ya derrotándolo, ¿no? Y traicionado también a la vez. Bueno, va a ser la resistencia de Vilcabamba a manos de Manco Inca. Aquí no termina todo, ¿por qué? Porque el legado lo siguen sus hijos, ¿ok? Y seguimos con Sayri-Tupac. Sayri-Tupac va a tener a su cargo esa resistencia de 1545 al 57. ¿Ok? Bueno, él va primero a abdicar al trono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues él tenía una frase, ¿no? Me dan ahora hilachas y los flecos cuanto antes fui el dueño de todo el mantel, ¿no? Su madre fue la Coya Curi Ogyo, ¿no? Asumió el gobierno del niño, siendo su regente su tío Atok Supa, ¿no? Acá lo malo de Sayri-Tupac, ¿verdad? Es que si bien es cierto, va a intentar seguir el legado de su padre, pero lamentablemente va a aceptar requerimientos del rey, ¿no? Y aparte de requerimientos, bueno, ¿qué es un requerimiento? Un requerimiento es cuando el rey pues pedía algo, ¿no? En el caso de que sean bautizados, ¿no? Tienen que bautizarse, tienen que seguir los mandatos del rey, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Sayri-Tupac es aceptar un requerimiento, ¿no? O sea, ya aceptando un requerimiento de los españoles y era ya abdicarse, ¿no? O sea, ya era básicamente ceder el trono, ¿no? A básicamente a un pedazo de algo, ¿no? Entonces, eso la verdad le va a llevar a él a aceptar, ¿no? Tierras, ¿no? A cambio justamente de cambiarse al cristianismo, ya con eso está básicamente traicionando a la etnia indígena, ¿no? Y se bautiza y le ponen el nombre de Diego, ¿no? Y ahí pues se ve que Miguel de Estete le entregó también la Mascaipacha. Lo que también va a pasar con Sayri-Tupac es que va a negociar con el virrey Hurtado de Mendoza, ¿no? Le va a entregar las encomiendas de Chucay, que eran las tierras más fértiles del Cusco. Obviamente él no quería, como dice pues su frase, ¿no? No quería recibir hilachas, sino que quería recibir un mantel, ¿no? Entonces, obviamente por ahí iba, ¿no? Y él va a tener negociaciones. Esto de acá es esta imagen que vemos acá, perdón, esta imagen que vemos en esta parte de acá, perdón, por tener permítanme un ratito. Ya. En esta imagen que vemos acá, ¿ok? Estamos viendo
pues el momento, ¿no? Este es un dibujo de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Guamán Poma de Ayala era un dibujante cronista y él dibujaba, ¿no? Episodios que él veía durante el Tahuantinsuyo y durante la invasión indígena, incluso hasta tiempos coloniales. Entonces Guamán Poma de Ayala aquí ya está graficando, ¿no? El encuentro de, pues, Sairi Túpac con el virrey Hurtado de Mendoza, ¿no? Que le entrega pues esas tierras como encomendero, ¿no? Pero mira lo que pasa después, ¿no? Después Sairi Túpac en 1561, ¿verdad? Pues es envenenado, ¿no? Y bueno, pues acá hay un curaca, Cañari, ¿no? Francisco de Chilche, que supuestamente pues lo envenena y le quita las tierras, tenía un conflicto con él con las tierras, ¿no? Entonces, bueno, lo matan, lo asesinan, ¿no? Después de recibir sus tierras, muy poco después, ¿no? Porque él recibe las tierras en 1557 y es asesinado, pues, en 1561, ¿no? Bastante poco tiempo después. Muy bien. Hablemos de Titu Cusi Yupanqui, que él va a tener la resistencia durante los años de 1560 al 71. También conocido como el Inca cronista porque es el que va a escribir algunos hechos de Manco Inca, ¿verdad? En este tiempo de resistencia también se va a iniciar todo el tema del Taquioncoy, que ya les expliqué en la clase pasada, que vendría a ser una especie de todavía resistencia ideológica, religiosa, que con ello se va a sumar un poco a la militar, ¿verdad?, para todavía mantener la unión de las etnias indígenas a través de la religión, ¿no? Y el Taquioncoy propicia el retorno del culto a las huacas, ¿no? Y también la expulsión a los españoles. Vamos a ver qué hace Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Organiza insurgencias desde Quito, o sea, desde Ecuador hasta Tucumán, ¿no? Pero lamentablemente fracasan sus levantamientos. Pero bueno, quiere continuar, ¿no? Continuar con el legado. Luego, el otro error que va a cometer básicamente Titu Cusi Yupanqui es la firma de la paz de Acobamba con los españoles, ¿no? Porque esto contradecía un poco el Taquioncoy, ¿no? Miren ustedes, la firma de la paz de Acobamba tiene que ver que va a permitir nuevamente el ingreso de los misioneros a Vilcabamba, ¿no? Y eso está contradiciendo un poco lo que ellos tenían como objetivo, que era mantener todavía el legado religioso inca para mantener la unificación de la resistencia, ¿no? Que era vital, ¿no? Pero él firma la paz de Acobamba, ¿no? Y bueno, aquí él también muere envenenado, curiosamente envenenado, ¿verdad? Ya son 2 envenenados, ¿no?, que van muriendo, ¿cierto? Y que son parte de lo que es pues la resistencia indígena. Van 2 hermanos, 2 hijos de Manco Inca que están siendo envenenados. Veamos qué pasa. Túpac Amaru I también tiene un periodo de resistencia, que es hijo también de Manco Inca, del año 1571 al 572. Y bueno, él va a continuar la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Él va a desconocer el Tratado de Acobamba, que era pues la inclusión nuevamente de misioneros en Vilcabamba, ¿verdad? Él va a cerrar totalmente las fronteras de Vilcabamba y se va a negar a cualquier negociación con los españoles. ¿Ok? Aquí también en este periodo de resistencia pues va a venir este personaje, ¿no?, que estamos viendo con el cursor. Se llama Francisco de Toledo. Francisco de Toledo va a ser enviado justamente por su carácter indomable, por su carácter fuerte y bastante pegado a la letra del rey. Y este hombre va a tener como objetivo básicamente de fortalecer el virreinato, si no mal mencionarlo, establecerlo, porque el virreinato del Perú se había ya fundado en el año de 1543. El virreinato, sin embargo, no entró en buen funcionamiento hasta la llegada de este virrey Toledo. Cuando llega el virrey Toledo, ya el virreinato realmente es lo que el rey de España pensaba o por cuál había sido creado. Lo primero que va a hacer el virrey Toledo es ordenar quemar todas las momias incas. ¿Y por qué? Porque obviamente él también se dio cuenta que esta ideología religiosa, ¿verdad?, tenía y movía masas indígenas, ¿no? Contra la religiosidad era algo bastante difícil de luchar,
porque era como la parte más vulnerable de ellos, más allá de cualquier fortaleza o lo que sea, o su oro, su plata, que para ellos no valía lo que valían los españoles. La parte religiosa, la parte de sus momias, llamadas también malquis, ¿verdad? Era algo valioso para ellos, ¿no? Y el hecho de quitar, quemar eso, era realmente ya terminar con todo lo de ellos, ¿no? Más allá que quemar una fortaleza, quemar un mal que era de verdad algo bastante tocado para ellos, ¿no? Eran pues personas, eran ancestros, ¿no? Que habían sido bastante queridos para ellos, iluminados, sabios, gente anciana que había muerto, gente adorada por ellos, y el hecho de quitarles esa simbología era bastante, ¿no? Era dañarlos bastante y hacerlos pensar que realmente ya los españoles los habían vencido, ¿no? Lo otro era pues llegar a Vilcabamba, ¿verdad? De llegar ahí, supuestamente habían sido pues acusados algunos españoles de haber matado a Tito Cusi Yupanqui, y con eso dijo, bueno, no, ya nos vamos a atacar al fortín de Vilcabamba, ¿no? No vamos ahí porque estamos con todo nuestro derecho, porque ustedes nos han acusado de muerte, ¿no? Y pues ahí también oficializa la captura de Tupac Amaru I, que como siempre es bautizado, pues, pero forzosamente, por Felipe, ¿no? Luego se da la muerte de Tupac Amaru I y comienza toda esta idea de el mito del Incarri, ¿no? Este viene a ser el último Inca, ¿verdad? Y a partir de él, pues ya se da este mito de regresar nuevamente a un Inca, ¿no? El Incarri es esperar, ¿no? Esperar a un Mesías Inca, que retomara nuevamente todo el Cusco y les devolviera a toda la gente indígena de ese lugar y de otros que estaban con la etnia inca nuevamente su vida, ¿no? De la cual les tenían y habían sido despojadas por los españoles, ¿no? Su nieto dentro de su árbol cronológico va a ser Tupac Amaru II, ¿no? Y aquí finaliza, pues, ¿no? Todo lo que van a ser los incas de Vilcabamba. Entonces, concluye con que lamentablemente, si bien es cierto, esta resistencia indígena va a durar 40 años, pero no se logró mucho, ¿no? No se logró mucho porque ya, yo creo que fue consecuencia de dos situaciones. Una, la falta de poder, digamos, de este poder que había venido al Cusco, ¿no? De una forma novedosa, porque es un poder diferente al poder que ellos tenían, ¿no? Cuando accedían, al trono inca, ¿no? Muy diferente, muy diferente al que el europeo propuso, ¿no? Cuando ellos llegaron. Entonces, les fue muy difícil para ellos resistirse, ¿no? Tener resistencia frente a los españoles, a pesar que fueron 40 años de resistencia indígena, ¿no? Pero al final fueron vencidos, ¿no? Y por otra parte, ¿no? También hemos visto en todo este episodio de hoy día es que las etnias enemigas de los incas cooperaron, ayudaron y apoyaron mucho, ¿verdad?, a los españoles a derrotar a los incas de Vilcabamba. Y eso también fue algo bastante marcado para esta etnia, ¿no?, indígena. Entonces, la verdad que hay bastantes factores de los cuales hay que pensar, hay que analizar, ¿no? Y pues termina una era bastante triste, ¿no? De pues la etnia indígena inca, y aparece muchos años después, en el siglo XVIII, ¿verdad?, con este hombre, ¿no? Tupac Amaru II, ¿verdad?, que va a ser pues descendiente de Tupac Amaru I, ¿verdad?, que es Juan José Gabriel Condorcanqui Noguera, que va a ser un cacique, ¿no?, que en el siglo XVIII va a dar también la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Y eso lo veremos quizás más adelante. Muy bien, me despido de ustedes, gracias por su atención, espero que hayan tomado unos buenos apuntes para conversar en clase, y ya saben, cualquier duda lo resolvemos ahí todos en el aula. Gracias, nos vemos y recuerden, estudien historia.